como estos organismos internacionales que están conectados con la MUD y con la Asamblea Nacional y toda esta falsa oposición, ellos saben que no va a haber ningún cambio, ¿sí? Y si los venezolanos siguen creyendo que esta camada de cómplices les va a hacer algo útil, pues la realidad es que por ahí no va a haber libertad, no va a haber liberación de Venezuela, ¿sí? Estos tipos, tanto lo de la supuesta oposición como internacionalmente hablando, nadie habla de lo fraudulento que es el sistema electoral. Fíjate que todos hablan de punto de llegada allá, elecciones. Sí. Hablan de cambiar magistrados. Hablan de cambiar la directora del CNE. Nadie habla ni de depurar o eliminar o destruir y hacer de nuevo el registro electoral, Sí. ni nadie habla de destruir el sistema electrónico electoral que es fraudulento y que ya está demostrado. Se demostró con las elecciones, en las elecciones de Estados Unidos, se demostró en las elecciones de Filipinas del año 2004, si no me equivoco. 2004. Y en otros países se ha demostrado que eso es fraudulento y que los países que han adoptado, países, digamos, industrializados, que han adoptado por el sistema, se han devuelto al sistema tradicional por razones obvias. Y siguen hablando de lo mismo en un sistema fraudulento, un sistema que tiene fantasmas, que ya hemos hablado. Hablan de respetar la constitución de Chávez. Todos, ¿sí? Una constitución fraudulenta, que además es una constitución hecha a imagen y semejanza del marxismo-leninismo, por el amor de Dios, ¿sí? Y esto es nada que ver con lo que quiere el venezolano de a pie. Estoy segurísimo, no me queda ninguna duda. Hay una disonancia completa, hay una divergencia completa entre lo que quiere el venezolano de a pie y lo que dicen estos de la oposición y por consiguiente los respectivos organismos internacionales, ¿sí? Quieren recobrar el hilo constitucional. ¿Hilo constitucional de qué? De una cosa fraudulenta, no me explico. Y ¿sí? Sin mayorías populares detrás. Sin mayoría, y menos de 2/3. Nunca la hubo, nunca la hubo, ¿sí? María Corina ahora se muestra como la gran exponente el gran exponente de la oposición, el ícono de la oposición venezolana. Yo invito a la gente a darse cuenta de que eso sencillamente es un cambio más de testigo. Es como una carrera de relevos. Y esa carrera de relevos, señores, lleva ya 20 años. Se acabó. ¿Sí? No pudieron. 20 años que hoy se cumplen. 20 años que hoy se cumplen, exactamente. ¿Sí? Los de la oposición, digamos, de la camada vieja, por llamarlo así, María Corina, Capriles, Julio Borges, que ya salió de ahí, ¿no? Que anda por acá, ¿no? Ramos Ayub, el viejo. Ayub, eso no son tontos, ellos están bien encausados, ellos saben por dónde se mueve el tema, ¿no? Entonces ahora pusieron al frente a unos jóvenes. Entonces está este muchacho Guaidó, ¿verdad? Que, pues personalmente yo veo que no es un mal muchacho, pues de lo poquito que yo le he escuchado, ¿sí? Pero se está haciendo engañar. Está haciendo engañar. María Corina y todo lo de la vieja camada saben que lo van a quemar. Porque él no va a hacer nada. Él no va a poder hacer nada. Contra una tiranía. Si estamos hablando y estamos conscientes de que estamos en una tiranía castro-estalinista. Ellos quieren llegar a un acuerdo con Maduro. Esto es un engaño. Un engaño más. No se puede llegar a un acuerdo con una tiranía. No. ¿Sí? Son los mismos actores. No han cambiado. ¿Sí? ¿Tú crees que los mismos actores desde hace 20 años van a poder sacar al país adelante? Pues yo, perdóneme por hacer como un método un poco talmúdico de contestar una pregunta con otra pregunta, pero hay algo que decía Albert Einstein de que la prueba más grande de que una persona está loca es que haciendo siempre lo mismo, quiera obtener resultados diferentes. Así es. Y ese es un llamado para Venezuela. Señores, no hagamos las cosas iguales, hagamos las cosas diferentes, porque llevamos 20 años haciendo las cosas iguales. Dese cuenta, esto no es broma. Y si algo tiene razón María Corina, es que de aquí en adelante, si ellos siguen con esa farsa, pues de aquí en adelante van a tener comunismo por décadas. Se lo vaticino desde ahora, ¿sí? Esto es un movimiento rotacional.
se van alternando los astros en el universo, ¿sí? Ellos mismos propician, el mismo régimen propicia esa oposición. Y finalmente es importante dejar claro a la opinión pública, le guste o no le guste a los de la oposición o a la supuesta oposición, ya de verdad poco me interesa. Realmente yo creo que el venezolano tiene derecho de saber estas cosas. Toda la cúpula de la oposición, directa o indirectamente, está conectada a la cúpula de los jesuitas, que son esos señores de traje negro, cura negro, de hábito negro, que han estado presentes en los últimos 2, 3, 4 meses en las conferencias públicas de la oposición. Detrás de eso están los jesuitas, porque todos ellos, todo lo que el venezolano está viendo, son pupilos, descendientes, ¿sí? De los jesuitas. Que de pronto esos señores tienen un buen discurso y que saben hablar en público, seguramente, porque yo estoy seguro que los jesuitas enseñan bien ese tipo de cosas, ese tipo de artes. ¿Sí? Eso no quiere decir que ellos estén del lado del ciudadano. Y finalmente, lastimosamente, en lo que se necesita para llevar adelante un país, para lo que se necesita para combatir un régimen castroestalinista, estos nuevos muchachos no tienen la preparación. Yo lo siento mucho por ustedes. Creo que de pronto hay algunos que tienen buenas intenciones, pero no hay preparación para eso. ¿Por qué? Porque el régimen sabe a las piezas que tiene que poner. Ellos son un producto del régimen. Y eso es lo que la opinión pública tiene que entender. La opinión pública colombiana, la opinión pública internacional, las organizaciones internacionales tienen que entender que esto es una componenda. Nos guste o no nos guste. Yo. Y bueno, y hoy que es la confirmación de la continuidad del régimen, la sucesión en el trono número 2 del señor Nicolás Maduro, ¿qué va a pasar? O sea, digamos, en el caso concreto que lo hemos hablado fuera de micrófonos, el gobierno de los Estados Unidos, la multilateralidad, o sea, ¿no va a pasar nada? O sea, no va, todo esto que se habla incluso dentro de las teorías, hasta dentro de rayando en las teorías de la conspiración de que esto va a ser un punto de no retorno que lleve supuestamente a Venezuela y a Colombia incluso por delante a una guerra civil, ¿va a pasar? Mira, son dos cosas las que tú acabas de mencionar. Uno, el tema Estados Unidos. Trump, concretamente. El tema Trump, concretamente, sí. Trump no creo que se vaya a meter directamente, ¿sí? Por una razón fundamental, y la digo abiertamente de nuevo, Trump, si yo fuera Trump, yo tampoco me meto. Pero con semejante problema en mi patio trasero. Pero es que yo siendo Trump, invirtiendo una serie de recursos muy grandes para ir a liberar a Venezuela, y luego ¿a quién pongo? A otros socialistas, porque es que de eso estamos hablando de que son el mismo grupo. Es que no estamos hablando de que nosotros estamos en contra de la oposición, no, estamos hablando de una cosa muy distinta y muy superior, y es que el régimen y la oposición son lo mismo, fueron creados por el mismo ente, eso es lo que estamos hablando, y Trump lo sabe. Yo no creo que Trump está lejos de ser tonto. Trump no es ningún tonto, y ya lo ha demostrado abiertamente en estos 2 años. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ¿a quién engañamos? ¿Qué va a hacer Trump ahí? ¿Sí? Entonces, es mucho más realista, ¿sí?, que los venezolanos se den cuenta que ellos mismos se tienen que liberar. Y se tienen que liberar primero concientizándose de que el régimen y la MUD son lo mismo. Sí, señor. Sí, Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro no le va a pasar nada. Nicolás Maduro está feliz. ¿Tú has visto alguna vez a Nicolás Maduro estresado en televisión? Yo siempre lo he visto sonriente. Se ríe, baila, hace tanta payasada, existe. ¿Y por qué hace Nicolás Maduro eso? Porque Nicolás Maduro, todo esto que yo acabo de decir, mire, Nicolás Maduro lo sabe. Lo sabe Nicolás Maduro, lo sabe Diosdado, lo sabe Mario Silva. Imagínate, sabe la posición. Es decir, los chavistas saben todo esto. Que yo aquí no estoy diciendo ninguna novedad. Lo repito, yo aquí solamente soy un medio de información, de transmisión de información, pero aquí yo no estoy diciendo no creo que yo esté diciendo ninguna novedad acá, ¿sí? Esa constitución es ilegal. La constitución de 1999 es ilegal, es inconstitucional, y por lo tanto, encima de eso, se ha construido una mentira sobre mentira sobre mentira. Una institucionalidad falsa y ficticia. Para proteger el status quo
de ambos lados, no solamente de O sea que si hubiese un movimiento que en algún momento de la historia hiciera que los venezolanos de base rescataran a Venezuela, tendrían que revivir y restaurar la Constitución del 61. Absolutamente, esa sería la única manera. Por supuesto, con todas las acciones previas, porque es que hay otro problema. Yo he visto a todos los venezolanos, digamos, grandes exponentes de la supuesta oposición, inclusive los que están fuera de Venezuela, yo a todos los he visto hablar de legislación. Es que vamos a hacer un TCJ en el exilio, y es que vamos a hacer, a proclamar, y que vamos a pensar quién vamos a poner cuando Maduro caiga. Es que, señores, nosotros no podemos pensar en el futuro sin haber resuelto el presente. Y el presente es, ¿cómo vamos a sacar a Maduro de ahí? No, Ese es el presente. Y hablando ya que cumplimos los 200 años de independencia en Colombia, Comillas, independencia. de independencia, las revoluciones históricas que han dado los grandes cambios sociales desafortunadamente no han sido pacíficas. La Revolución Francesa, Ninguna. la reunificación italiana, Ninguna. las guerras de independencia de Estados Unidos y de nuestros países. Ninguna ha sido pacífica por la sencilla razón de que el tirano, el dictador, él no va a salir. El tiempo de él no lo decide él se queda ahí, ¿sí? Entonces esto es una farsa. Esto es una farsa. Para nosotros entender hasta dónde llega la farsa, tenemos que ir hasta el verdadero origen, que creo que es el punto final de nuestro programa de hoy, y es la congregación de los jesuitas. Señores, no es ningún secreto, tú has visto en estos días lo que se ha destapado del Vaticano, de las cuentas del expresidente Santos. En el IOR, ¿sí? Los actos políticos del Papa Francisco a favor de la dictadura cubana. Ni más faltaba. Y de paso, pues yo que soy católico practicante, una vergüenza lo que se ha hecho con la iglesia de San Pedro, llevando un show de cabaret cubano. Imagínate. Prostituyendo algo que yo creo que ningún pontífice del pasado hubiese ni siquiera pensado en sus peores pesadillas. Totalmente de acuerdo. O sea, estamos en presencia. Qué pena con los católicos, pues yo también soy católico, ni más faltaba, ¿sí? Pero uno no puede ser ciego ante las evidencias. No puede. Uno no puede hacerse el ciego por cuenta de un dogma. No puede. Uno tiene que ser realista y pragmático. Y la realidad es que el Vaticano ha sido tomado por las cúpulas jesuitas. ¿Sí? Secuestraron a la Iglesia Católica. 500 años se tomaron y lo lograron. Así como oí la semana pasada declaraciones que decía que el narcotráfico se había tomado a Colombia, pues también, señores, yo les tengo que decir tristemente, señores católicos, 1.200, 1.300 millones de personas en el mundo, les tengo que decir tristemente que los jesuitas, una orden militar, no una orden religiosa, una orden que nació militar, se ha tomado el Vaticano. Y en consecuencia de eso, han empezado a aplicar desde hace mucho tiempo sus planes de recolonización, si le podemos poner algún nombre significativo, de todas las instituciones políticas y en gran medida financieras, inclusive del mundo, ¿sí? Estamos en presencia de un fenómeno geopolítico que salpica a cualquier cantidad de instituciones internacionales que ustedes se pueden imaginar, y que finalmente tiene una cúspide. Señores católicos, qué pena que yo tenga que decir esto, la cúspide termina ahí en el Vaticano. Qué pena decir esto, pero tengo que decirlo, ¿sí? Estamos plagados de jesuitas por todos lados, ¿sí? Yo tengo un hilo jesuita donde yo explico todo esto en detalles, un hilo que ha tenido muchísimas controversias. Una de ellas, por ejemplo, he sido bloqueado muchas veces por el mismo Twitter. Ese mismo hilo yo lo he tenido que hacer hasta 3 veces. Twitter lo ha roto 3 veces, o sea, lo ha eliminado 3 veces, hasta que pues yo me decidí a colocarlo en un portal independiente, que es el link que les estoy colocando aquí. No sé si producción lo está mostrando. Lo pueden revisar. Ahí desde digamos, el punto número 1 hasta el 45 es como quien diría historia, teoría, y después del número 45 ustedes encontrarán las evidencias concretas
de la infiltración de los jesuitas en todos los escalafones de la sociedad, de la política alrededor del mundo. Por ejemplo, incluyendo, por ejemplo, Shannon, Thomas Shannon, que si no es jesuita, pues lo disfraza muy bien, ¿no? ¿Sí? Es decir, Estados Unidos tampoco se salva de eso. Ellos también están allá. Claro. ¿Sí? Y creo que Trump lo sabe, creo que Trump está consciente, gracias a Dios. ¿Sí? Pero es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Yo no sé, John, si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. En lo que a mí respecta, me interesaba mucho que la opinión pública, los venezolanos entendieran el problema de la Constitución, la ilegalidad de la Constitución, no de ahora, no la línea roja, como dice María Corina, de ahora, hace 20 años. Me interesaba que los venezolanos supieran que existen 4 poderes o 4 líneas de acción sobre la cual la tiranía basa su permanencia en el poder. 2 de ellas son nacionales y las otras 2 son internacional con influencia nacional. Espero que haya sido muy claro. Espero que las personas, por favor, tomen conciencia. La mafia no se acaba con marchas, la mafia no se acaba con pancarta. Qué triste decirlo, pero es así, ¿sí? Hay que empezar a ver ejemplos de Serbia, hay que empezar a ver ejemplos de Ucrania, ¿sí? Para darse cuenta cómo se lucha